Esta semana el Banco Central pues, decidió mantener la tasa de interés en 5.5%, al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional estaba presente acá, haciendo lo que es la revisión junto con las autoridades de las estadísticas macroeconómicas, específicamente dentro de lo que se conoce como el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Hay que señalar que con relación a mantener la tasa de interés en 5.5%, que es la tasa de interés de política monetaria, a partir del cual se mueve la tasa de interés activa y la pasiva con ciertos rezagos. Si ustedes están interesados en conocer esa relación, pueden escribir Jaime Ariste Escuder en Google, Jaime Ariste Escuder, tasa de interés o tasa de política monetaria, y le va a salir ahí un artículo haciendo referencia o un link haciendo referencia a un artículo en la revista Ciencia y Sociedad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y ahí van a ver esa relación que le estoy señalando entre tasa de interés activa y la tasa de interés de política monetaria. Es decir, que cuando la tasa de interés de política monetaria, que es la que fija el Banco Central para alcanzar un objetivo determinado de meta de inflación, sube o baja, pues la tasa de interés activa también sube o baja. Asimismo, la tasa de interés pasiva. Lo interesante del artículo que le estoy refiriendo es que pueden ustedes calcular en qué momento es que va a subir, qué magnitud es que va a subir y cuánto tiempo va a tomar para llegar a esa magnitud. Y con eso ustedes pueden verificar qué puede suceder, por ejemplo, con la tasa de interés de sus préstamos, o qué puede suceder con la tasa de interés de sus depósitos, o si usted, por ejemplo, está realizando inversiones en títulos de renta fija, también puede esto pues ayudarlo a determinar cuál, digamos así, sería la evolución de su tasa de interés. Si usted tiene, por ejemplo, un bono que tiene una determinada tasa de interés y usted espera que suba la tasa de interés del mercado, el bono que usted tiene va a bajar de precio. En consecuencia, usted pudiera hacer una operación que sería vender el bono y comprar el nuevo bono que va a salir a una mayor tasa de interés, y con eso tiene una ganancia de capital. Es decir, que esa relación entre la tasa de interés de política monetaria y la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, que se expresa en ese artículo o ese paper o ese estudio que se publicó en la revista Ciencia y Sociedad, pues le puede dar bastante información. Pues el Banco Central decidió mantener en 5.5% su tasa de interés de política monetaria. ¿Y por qué hace esto el Banco Central? Bueno, recuerden que la tasa de interés la fija el Banco Central de política monetaria en base a lo que está sucediendo con la tasa de inflación y lo que está sucediendo con el crecimiento de la economía. Si la tasa de inflación es muy alta, pues lo que hacen los bancos centrales es subir la tasa de interés, y de esa forma se reduce la tasa de inflación. Si la tasa de interés es muy baja, pues las autoridades pueden darse el lujo de subir la tasa de interés. ¿Qué sucede con la tasa de interés en la República Dominicana? La tasa de interés en República Dominicana es una tasa de interés de 5.5 por el hecho de que la tasa de inflación es de apenas 1.7%. Es decir, que el año 2016 la variación del índice de precio del consumidor fue únicamente de 1.7%. Ahora bien, ¿significa que todos los precios de los productos solo se movieron en 1.7%? No. ¿Por qué? Porque ese 1.7 es un índice de precio, y ese índice de precio significa que usted va a coger una canasta completa de bienes y servicios y va a ver, le va a estudiar, va a analizar lo que es la evolución de los precios, y cuando usted agrega todo eso, ese es el índice de precios, lo que significa que hay algunos precios que sí aumentaron mucho y otros precios aumentaron poco o bajaron de nivel, y esto cuando usted agrega, esto se le da esa variación de 1.7%, que es la tasa de inflación. Entonces, la tasa de inflación es relativamente baja. El Banco Central dice, bueno, yo no tengo que ni subir ni bajar la tasa de interés, porque tengo una tasa de interés bajita. Si fuera una tasa de interés, una tasa de inflación, perdón, alta, pues yo subiría la tasa de interés. Como la tasa de inflación es baja, el Banco Central decide no bajar. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento de la economía? Bueno, cuando el crecimiento de la economía, usted lo compara con el crecimiento potencial, y usted dice, bueno, la economía está creciendo en un nivel que está por debajo de su nivel potencial, entonces usted lo que hace es bajar la tasa de interés. Usted baja la tasa de interés para que aumente la inversión, y al aumentar la inversión se acelera el ritmo de crecimiento de la economía y llega hasta el potencial. Pero ¿qué sucede? La República Dominicana tiene un ritmo de crecimiento del PIB potencial de 5%.
Hay algunos que lo estiman en 4.7, otros 4.5. Bueno, usted puede tener diferentes estimaciones econométricas. En promedio está en 5%. En 5%, y la economía ha estado creciendo en los últimos años en promedio casi 7%. Creció 7.3, creció 7, creció 6.6, 7% promedio. Entonces, ese crecimiento está por encima del crecimiento del PIB potencial en 2 puntos. Lo cual dice, bueno, ante esa situación lo que debería hacer el Banco Central es subir la tasa de interés. Pero si sube la tasa de interés, eso impactaría negativamente sobre la tasa de inflación, que la bajaría mucho. Entonces, por eso, ante esa situación, dice el Banco Central, mejor entonces no toco nada. Mejor no toco nada. Porque yo, si la subo, porque la economía está creciendo mucho, si la subo, entonces eso me impacta negativamente sobre los precios y entonces tendría una tasa de inflación demasiado bajita. Tampoco es bueno tener una inflación muy baja, un proceso de deflación. Recuerden que eso fue lo que existió en los años 30 en los Estados Unidos y recuerden el aumento violento del desempleo, terrible. Ustedes lo pueden ver en las películas, donde todas las escenas de esa época son escenas ambientadas en esa época, son escenas de mucho dolor, tristeza, desocupación, suicidios, todo ese tipo de cosas. Mientras que en una situación donde hay un boom económico, por ejemplo, los años 60, los años 50, que fue época de fuerte crecimiento de la economía en los Estados Unidos, pues son épocas, ustedes recuerdan cómo se le llamaba los felices años 60, por ejemplo, los happy 60s. Entonces, usted tiene que, si usted baja demasiado, los precios, se genera una situación de deflación que repercute de una forma negativa sobre la actividad económica y aumenta el desempleo. Por eso, tampoco el Banco Central puede decidir aumentar la tasa de interés excesivamente. Entonces, no tiene por qué subirla, no tiene por qué bajarla, y por eso el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 5.5%. También hay que señalar algunos otros indicadores nacionales, por ejemplo, el tema de la generación de divisas. La economía dominicana está generando una buena cantidad de divisas. Cuando uno ve lo que sucedió el año pasado con el turismo, las remesas, las exportaciones, y ve lo que sucedió con las importaciones de bienes y servicios, nos damos cuenta de que disminuyó el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos a 1.5%. Hay que recordar que el déficit llegó a estar por encima del 7%, por encima del 7%. ¿Ustedes se imaginan un déficit en cuenta corriente de la balanza de pago, que son las exportaciones más de bienes y servicios, menos las importaciones de bienes y servicios, más las remesas, más el pago neto a factores, que generalmente es negativo y por lo tanto se reduce? Ese déficit de cuenta corriente, 1.5% del PIB, cuando llegó a ser superior al 7%. Es una reducción significativa y eso es lo que le dice a usted que hay una buena oferta de divisas en la República Dominicana que le permite al Banco Central acumular reservas. Específicamente, las reservas internacionales brutas el año pasado cerraron en 6.047 millones de dólares. 6.047 millones de dólares son 3.9 meses de importaciones, uno de los niveles más altos en la historia del Banco Central. Ahora bien, la decisión del Banco Central también toma en consideración no solamente los elementos internos de la economía dominicana, sino también elementos externos. Por ejemplo, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que está sucediendo en Europa, ver lo que sucede con los mercados de capitales, qué pasa si los mercados se lo colocan muy apretado para la República Dominicana, si sube las tasas de interés, si se desacelera o se acelera el ritmo de crecimiento de la economía, si aumentan los precios del petróleo. Todo eso son factores que influyen sobre las decisiones del Banco Central. Y lo que ve el Banco Central con relación a los crecimientos es que el año 2017 el ritmo de crecimiento debe ser superior al ritmo de crecimiento a nivel global del año 2016. No obstante, hay que señalar que hay incertidumbre. Hay incertidumbre, sin lugar a dudas, con el resultado de los Estados Unidos, porque hay algunos que dicen, bueno, es probable que los Estados Unidos va a crecer el año que viene, un poquito más de este año, pero pudiera crecer muchísimo más, dependiendo de si finalmente el presidente Trump decide ejecutar una reforma impositiva que disminuya los impuestos a las personas físicas y a las empresas, que mejoren los flujos disponibles para invertir, así como también los flujos disponibles para consumir de parte de las familias. Y además hay que señalar
que si el presidente Trump ejecuta una política de aumento de la inversión pública, pues todo esto favorecería el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos. Y recuerden que hay una relación muy estrecha entre los Estados Unidos y República Dominicana. ¿Cuánto es? Lo he repetido varias veces. Que por cada un punto que crece los Estados Unidos, ¿en cuánto crecemos nosotros? En 1.5. Ellos 1, nosotros 1.5. Ellos crecen 2, nosotros crecemos, ¿cuánto? 2 por 1.5 sería 3. Y si ellos crecen 4, que es el objetivo, ellos están creciendo alrededor de 2, ellos quieren crecer 4. Si ellos crecen 4, ¿cuánto crecería República Dominicana? 6, que sería un excelente ritmo de crecimiento. Recuerden que República Dominicana, el potencial es 5% y hemos estado creciendo los últimos 3 años alrededor del 7%. Si los Estados Unidos crecen en 4, eso les facilita a República Dominicana poder mantenerse en un ritmo de crecimiento por encima de ese potencial e incluso permitiría desplazar ese crecimiento potencial a un mayor nivel. Un mayor nivel por el hecho de que los precios internacionales de los combustibles son menores que hace unos años, que la tasa de interés todavía es menor que hace unos años, y si se logra tener un mayor ritmo de crecimiento de la economía dominicana, entonces eso desplazaría hacia arriba, de la economía norteamericana, eso desplazaría hacia arriba el ritmo de crecimiento potencial de la economía dominicana. O sea que esos son todos esos elementos que toma en consideración el Banco Central a la hora de definir lo que es la tasa de interés de política monetaria. Vuelvo y repito, si ustedes están interesados en buscar el artículo, ustedes escriben Jaime Aristi Escuder separado, escriben ahí tasa de interés y pueden poner Intec, entonces le dan Enter y ahí usted va a encontrar, por ejemplo, influencia de las tasas de interés. Si le dan, ahí va a aparecer, ahí se lo voy a enseñar ahora en su pantalla para que lo puedan ver. Aquí ustedes ahí lo tienen, simplemente le puse esas palabras, Jaime Aristi Escuder, tasa de interés, Intec, e inmediatamente ahí salió pues ese paper. Ahí está todavía no está en su pantalla, ahí sí. Influencia de la tasa de interés de política monetaria sobre la tasa de interés activa y pasiva. Ustedes lo pueden encontrar y pueden ver ahí la evolución de la tasa de interés de política monetaria, la tasa de interés pasiva, la tasa de interés activa, y pueden ver los modelos que se estiman econométricamente para verificar lo que es la influencia de esa tasa de interés de política monetaria, y le permite calcular también algo interesantísimo, que es esto, el efecto de la tasa de política monetaria, que en este caso le estoy llamando la tasa de interés overnight, sobre la activa en términos de meses, hacia dónde va por un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés, cómo iría moviéndose en un plazo determinado hasta este nivel y cómo va en cada momento llegando hasta este nivel acá. O sea que el crecimiento de un punto en la tasa de interés de política monetaria estaría ejerciendo una influencia de más de un punto sobre la tasa de interés activa en el plazo determinado. Hay otras estimaciones que se han hecho, otros papers, que tienen una influencia menor con otro tipo de metodología. Usted lo que puede hacer es buscar estos 2 papers o 3 papers que se hayan escrito sobre ese tema, y entonces ahí usted puede verificar, digamos, rangos en función de diferentes metodologías de lo que sería el impacto, y se gana un dinerito. Recuerden que Tecnopol tiene como objetivo acá darle información a usted para que usted pueda tomar las decisiones económicas y financieras más inteligentes posibles. ¿Para qué? Para que el dinerito del bolsillo se maximice. Vámonos a la pausa.